Muy buenas a todos los que están viendo este video. Les habla el pastor Pedro Delgado. En este momento les voy a hablar de un tema muy importante para nuestra salvación. Es la gracia de Dios, por la cual somos salvos. Hermanos, bíblicamente, Dios me dice a mí y les dice a ustedes a través de la Biblia, a través de sus textos bíblicos, que Él envió su gracia a través de Jesucristo. Y les voy a mencionar el Salmo 45, versículo 2. Allí ya en el Antiguo Testamento, ya Dios había profetizado que la gracia vendría por medio del más hermoso de los hijos de los hombres, que es Jesús, como lo mencionan allí en ese Salmo. Allí dice, en el versículo 2 del Salmo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado en tus labios, por eso eres bendecido para siempre. La gracia, nos dice aquí el Salmo 45, salió de los labios de Jesús. Su palabra es la gracia. Esa palabra que habló Jesús es la gracia que Dios envió para tu salvación y para mi salvación. O que iba a enviar, allí la iba a enviar. Pero luego, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Dios ratifica, el Espíritu Santo ratifica en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 17. Él dice allí que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Allí ratificó y confirmó la palabra que había profetizado en el Salmo 45:2 de que la gracia iba a salir de los labios de Jesús. Porque allí en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 17 del Evangelio de Juan, el Espíritu Santo ratifica que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y cómo vinieron? Por medio de sus palabras. Entonces, no, ya con estos dos versículos es más que suficiente hemos demostrado bíblicamente que la gracia salieron de los labios de Jesús, que son sus palabras. Es la gracia que Dios te envió para ti y para mí, para que fuéramos salvados, si creemos en esas palabras de gracia y las obedecemos. No hay otra gracia, hermanos. No se dejen confundir. Muchos pueblos han sido confundidos con otra gracia que están enseñando por la cual son salvos y que llaman irresistible y que llaman eficaz. No hay otra gracia. La única gracia que salva son las palabras que salieron de la boca de Jesús conforme a los textos bíblicos que les he mencionado. Y esto Pablo sí conocía esta verdad. Y por eso que Pablo llama en Hechos capítulo 20, versículo 24, donde les da un sermón a los ancianos de Éfeso, en la ciudad de Mileto. Allí les dice y llama el Evangelio, lo llama el Evangelio de la gracia de Dios. Allí es que él en el sermón le menciona el Evangelio como el Evangelio de la gracia de Dios, porque Pablo sí sabía que la gracia está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la gracia que Dios envió para tu salvación y para mi salvación. Lo que pasa es que ha sido ocultada esta verdad por esas falsas doctrinas de hombres que están hablando de otra gracia por la cual son salvos. Y muchos se creen que son salvos por esa otra gracia que llaman irresistible y eficaz, pero que no es bíblica. No es bíblica. Y el mismo apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso, en ese mismo capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, en su versículo 32, cuando los despide, les dice: yo os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y darles herencia con todos los santificados. Pablo sí sabía que las palabras de gracia de Jesús son las que nos salvan. Y se lo menciona a los ancianos de Éfeso cuando los despide. Le dicen que los encomendaba a Dios y a la palabra de su gracia, que fue la gracia que envió por medio de Jesucristo Jesús, esa palabra de gracia, que tiene poder de edificarnos a usted y a mí. Y cuando nos edificamos por medio de esa palabra de gracia que está en el Evangelio de la gracia de Dios, recibimos la herencia de la vida eterna, como se lo dijo Pablo a ellos allí, que esas palabras de gracia tenían poder de edificar y de darles herencia con todos los santificados. La herencia es la herencia de la vida eterna, como se lee en los textos bíblicos. La vamos a recibir, pero siempre y cuando recibamos esa gracia
esas palabras de gracia que Dios nos envió por medio de Jesucristo, porque esas son las que tienen poder para edificarnos y santificarnos y recibamos la herencia de la vida eterna con todos los santificados, como le dice Pablo a los ancianos de Éfeso en ese sermón cuando los despide. No tenemos que tener ninguna duda. Le he mencionado 4 textos bíblicos y hay muchos en la carta de los apóstoles Pablo que posteriormente se los iré mencionando porque no quiero hacer este video muy largo. Pero ya con los 4 versículos que le he mencionado, Juan 1:17, tomen nota, Juan 1:17, Hechos 20:24 y Hechos 20:32 y Salmo 45:2, donde ya se había profetizado que la gracia iba a salir de los labios de Jesús. Ya con esos 4 versículos es más que suficiente demostrado bíblicamente que la gracia por la cual usted y yo somos salvos son las palabras que salieron de la boca de Jesús, que están en el Evangelio de Cristo, que Pablo lo llama el Evangelio de la gracia de Dios. Por eso que Pablo sí sabía que en el Evangelio estaba el poder de Dios para salvación, como dice él en Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al judío y después al griego. Pablo sí sabía que la gracia era el Evangelio y por eso que la gracia tiene el poder de Dios para salvación, porque es la gracia de Dios para tu salvación y mi salvación. En el Evangelio está el poder de Dios para salvación, porque es la gracia de Dios que te salva a ti, me salva a mí cuando lo creemos y por creerlo lo ponemos en práctica en nuestra vida porque lo vivimos, porque lo obedecemos. Por eso que Pablo aquí en Romanos capítulo 1, versículo 16 nos hace la afirmación de que en el Evangelio está el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Pues lamentablemente en estos tiempos posteriores ya en las iglesias no se exhortan, no se estimulan, no se motiva al pueblo a leer y a estudiar el Evangelio de la gracia de Dios, que es el Evangelio de Cristo, mismo Evangelio de Cristo, porque ahí está la salvación, está tu salvación y mi salvación, esa es la gracia de Dios, esa palabra del Evangelio de Cristo. Bueno, hermanos, y me despido por este momento y nos seguimos viendo en otros videos. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a todos.